Bueno, continuando con las clases, vamos entonces ahora ya a entrar a ver la parte de la metodología. Vimos el planteamiento del problema, que fue la sustentación, el análisis de la problemática, que es el qué vamos a estudiar. Luego vimos la parte de la sustentación teórica y ahora venimos a ver cómo lo vamos a hacer. Es decir, cómo es, de qué estrategias nos vamos a valer para realizar nuestra investigación. Ya entramos así en la parte metodológica, específicamente en cuanto a procedimientos. Entonces vamos a ver, esto está dividido en varias partes, vamos a ver la parte 1. En primer lugar, lo que tenemos que saber nosotros es qué tipo de investigación es la que vamos a aplicar. ¿Qué tipo de investigación? El tipo de investigación se refiere al grado de complejidad, de profundidad de la investigación. Porque hay investigaciones más sencillas, investigaciones más complejas. Y hay diversas clasificaciones. Miren, hay tantas clasificaciones como autores consultemos. Pero hay unas que son básicas, que en este caso Fernández y Batista la dividen en descriptiva, correlacional y explicativa. Ellos también hablan de una investigación exploratoria, que a mí se me escapó agregarla aquí, pero no la desarrollo, porque casi nunca trabajan con eso, que la exploratoria es esas investigaciones que se realizan cuando no se conoce la problemática que está estudiando, es decir, que no ha sido estudiada nunca. Por ejemplo, ahorita con esta pandemia, pues han hecho muchos estudios de tipo exploratorio, porque no existen estudios anteriores que sustenten esa investigación. Pero en la parte que nos corresponde, nosotros vamos a ver la investigación descriptiva, la investigación correlacional, la investigación explicativa. Con relación a la investigación descriptiva, hay unas cuestiones básicas que yo siempre les recuerdo, es que la descriptiva describe, ¿saben? A ustedes les parecerá muy básico, pero es así. En la descriptiva solo vamos a describir los hechos, los fenómenos que vamos a estudiar. Eso dice, busca especificar propiedades, características, perfiles de las personas, grupos, comunidades, ¿no? En esa aquí se mide y se recolecta en la información recolectada. Por ejemplo, hacemos un estudio de, vamos a ver, caracterización de pacientes con determinada patología. Entonces, hay una sola variable. En los estudios descriptivos hay una sola variable. Entonces, lo que describimos edad, sexo, las diversas, si es aspectos biológicos, aspectos epidemiológicos, qué es lo que vamos a, aspectos clínicos, que son los que vamos a desarrollar. Entonces, solo describimos, se describe, no hay que establecer relaciones entre ellos, sino hacemos una descripción del fenómeno. Eso sobre todo cuando hacemos caracterizaciones, cuando estudiamos ese tipo de problemáticas, digamos, más sencillas. Estos estudios descriptivos siempre son los que se utilizan cuando estamos en los trabajos de pregrado. Aunque hay muchos estudios también, en caso de ustedes del posgrado, algunos utilizan estudios de tipo descriptivo y se acepta. No hay problema, la comisión de posgrado acepta que pueden ser estudios descriptivos, pueden ser estudios correlacionales y estudios explicativos, aunque yo no he visto todavía aquí en la escuela ningún estudio explicativo porque es el más complejo. Entonces recuerden eso, el estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se miden o recolecta información para describir lo que se investiga. Es el método digamos, el tipo de investigación más sencillo. Luego viene uno un poquito más complejo, que es la investigación correlacional. ¿Qué es correlacional? Porque relaciona. Así de sencillo. Tiene como objetivo conocer la relación que existe entre dos o más conceptos o categorías o variables. Aquí ya hay dos variables. Y aquí había una sola variable, aquí hay dos variables y vamos a buscar correlación entre ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque se van a medir y se va a analizar la relación
que estemos estudiando causas y consecuencias de alguna patología. Entonces, allá causa es una variable, consecuencia es la otra variable. Perdón, sí, dos variables. Entonces se analiza causa y consecuencia. ¿Ves? Se estudia la relación que existe entre esas dos variables. Esos estudios correlacionales son más complejos. Y en la investigación descriptiva se aplica la estadística descriptiva. En esta investigación correlacional ya hay que aplicar la estadística inferencial. Ya se trabaja con el programa SPSS. Entonces, que es un paquete estadístico que hay para desarrollar todos esos aspectos allí. Entonces, este es el otro de investigación de tipo correlacional, porque relaciona. Y viene la otra, la de tipo explicativo, porque busca explicación. Y ya ese también se puede trabajar con dos variables, pero entonces se va a buscar explicación. Si aquella se describe, en la otra se relaciona, aquí vamos a ver por qué se relaciona. Buscar explicación, a qué se debe esa relación, ¿no? Ve, aquí dice, el interés de estos estudios se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta y por qué se relaciona dos o más variables. Pueden haber 2 o 3 variables allí. Entonces, ¿por qué se relacionan? Entonces, busca explicación. Esta es como la clasificación básica. Hay muchas clasificaciones y ustedes las van a encontrar en el módulo de metodología que yo les envié. Pero esta es la básica. A partir de aquí ustedes van a encontrar, por ejemplo, algunos autores que en vez de llamarla explicativa, la llaman analítica. Otros, en vez de llamarla correlacional, se denomina comparativa. Otros aparece descriptiva psicológica, descriptiva social, o sea, hay muchas clasificaciones. Pero en sí, la base de la investigación es esa, que es el nivel de profundidad y que una describe, la otra relaciona y la otra explica. Y después cada autor le pone su nombre, la clasifica, pero en sí esa es digamos, la raíz, la base de todas las clasificaciones que existen en cuanto a los tipos de investigación. Entonces, vimos los tipos de investigación, ¿no? Ahora vamos a ver el diseño. Recuerden, el tipo de investigación es el nivel de complejidad, el grado de complejidad o de profundidad de una investigación. Mientras que el diseño es la estrategia que asume el investigador para obtener la información que desea. ¿De qué estrategia se va a valer para recolectar la información? Y hay N clasificaciones también. Aquí les voy a ya presentar uno y después yo les voy a presentar también la próxima clase. La próxima clase no, perdón. Al final de las clases les voy a presentar los diseños de investigación en el campo de la salud, para que ustedes tengan idea también de eso. Esta es una información que encontré, que estuve realizando un trabajo en la parte de epidemiología, encontré eso y me pareció muy interesante presentárselos. Yo se los agregué en el programa. No estaba en ese momento, pero se los agregué y lo vamos a ver al final de la última clase, va a ser eso, que son los diseños de investigación en el campo de la salud. Entonces, esta clasificación tiene así, se clasifica según la procedencia del dato, según el propósito del estudio, según la temporalidad y según la cronología de las observaciones. Estas son las 4 clasificaciones, ya les digo, hay muchas otras más, pero estas son básicas. Entonces, con estas se les va a informar, se les va a dar esta parte. Y la básica, que es para ustedes la parte de la salud, la clasificación de los diseños desde el punto de vista de la salud. Entonces, según la procedencia del dato, este es un autor venezolano, Pirias Arias, que yo creo que ya se los mencioné a ustedes, que él dice que los estudios, según la procedencia del dato, se clasifican en documental y de campo. Los estudios documentales son los que se obtienen de materiales impresos, de documentos. Ejemplo, si ustedes van a hacer un trabajo de investigación y la información la extraen de las historias, ese es un estudio documental. Ese es un estudio documental y la procedencia del dato
es secundaria. ¿Por qué secundaria? Porque ustedes están valiendo de los datos recogidos por otras personas para realizar ustedes el estudio. Entonces, cuando ustedes recogen un informe, hacen un informe, sacan información de algunos informes epidemiológicos, por ejemplo, hacen un estudio y se valen de informes epidemiológicos, eso es un estudio, eso es una investigación documental. A veces se confunden y dicen que es documental porque están buscando información cuando están montando las bases teóricas. No, no. Esto se refiere a la información ya ustedes para procesarla. Ya ustedes tienen su proyecto de investigación elaborado y van a recoger su información. Entonces, esa información para procesarla. Esa es. Entonces, y la otra es la de campo. La de campo es cuando ustedes recogen la información directamente de la realidad, el paciente. Ustedes entrevistan al paciente, tienen el paciente, lo examinan, eso es una investigación, eso es un diseño de campo, porque dice recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos. Entonces recuerden, según procedencia de los datos, documental y de campo. Es bien importante esto de los diseños. De hecho, yo pregunto mucho en los exámenes todo lo de los diseños, para que sepan. Le estoy pasando ese dato. Después viene la otra, que es según el propósito del estudio. Esto lo vamos a ver más adelante. Son estudios no experimentales y estudios experimentales. Los estudios no experimentales, como su nombre lo indica, es donde no se realizan experimentos. También se le denominan observacionales, porque lo que hacen es observar los datos, observar el proceso y tomar nota. Y de esos hay transversales y longitudinales. Y los transversales es cuando tú recoges la información una sola vez, y longitudinales cuando recoges varias veces la información. Y luego están los estudios experimentales, que de esos hay preexperimentales, hay cuasi experimentales y hay experimentos puros. Esto lo vamos a ver ahorita más adelante, explicarlo más detalladamente. Entonces aquí está. En cuanto a los estudios no experimentales, que según el número de mediciones están los transversales y los longitudinales. El transversal es cuando tú recoges la información en un solo momento, un tiempo único. Ejemplo, tú entrevistas al paciente, recogiste la información una sola vez y ya no lo viste más. Hiciste una sola entrevista, recogiste tu información y ya tú tienes tu información precisa para procesarla. Mientras que el longitudinal es aquel que se lleva a cabo mediante la recolección de la información varias veces. Un ejemplo. Por ejemplo, un estudio que se haga en obstetricia y se recojan el estudio, se trabaja con un grupo de embarazadas. Entonces, tú procesas, les aplicas el cuestionario, el instrumento, la ficha de recolección de datos la primera vez, en el primer trimestre. Recoges la información en ese primer trimestre y la guardas, o sea, la procesas. Luego, y claro, si tú quieres evaluar algún medicamento, quieres evaluar algún procedimiento que tú has hecho. Luego, al segundo trimestre, tú el mismo grupo de embarazadas le vuelves a recoger la misma información, los mismos exámenes, por ejemplo, los mismos exámenes, los exámenes diagnósticos, exámenes laboratorios, toda esa cuestión, y en el tercer trimestre lo vuelves a hacer con el mismo grupo de embarazadas, ¿no? Eso es, fíjense ustedes, que la recolección de datos se lleva a cabo en diferentes momentos para realizar inferencias acerca de cambios, sus causas y sus efectos. Pero se llama longitudinal porque va a lo largo de un periodo. Esos son, pero también hay longitudinal en periodos mucho más cortos, que lo utilizan mucho los estudiantes, los de posgrado de anestesiología, que es donde yo lo he visto más que lo aplican. ¿Por qué? Porque ellos, cuando el paciente sale de quirófano y están evaluando efecto de algún sedante, entonces ellos lo van tomando, van viendo a ver qué reacciones hay, qué efectos se han producido, cuánto tiempo dura el paciente para despertar. Entonces van tomando los datos al 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Eso también es un estudio longitudinal, porque a pesar de que son periodos muy cortos, pero tú estás viendo qué efectos se van presentando a lo largo que pasa el tiempo.
Por eso es que se lleva a cabo, ya les recuerdo, a diferentes momentos para realizar inferencias acerca de los cambios, causas, efectos o cualquier otro aspecto que ustedes estén investigando. Entonces, estos son los estudios, estos son los diseños según el número de mediciones, transversales o transeccional y longitudinal. En uno tomas la información una sola vez y en el otro varias veces con el mismo grupo paciente, ojo, no son otros pacientes, es el mismo grupo. Luego están los diseños experimentales, que esos son se dividen en preexperimentales, experimentales puros y cuasi experimentos. El diseño preexperimental es un diseño que se trabaja con un solo grupo de pacientes. El control es mínimo, no hay causa-efecto. Simplemente se va a medir, es decir, lo que está ocurriendo en ese momento. Por eso se llama preexperimentales. Es como recuerden que habíamos visto el otro, el exploratorio. Entonces, esto se trabaja con un grupo de pacientes. Si es de probar, por ejemplo, algún medicamento, el efecto de algún medicamento, se probó ese, se trabaja con un solo grupo y listo. Mientras que en los cuasi experimentales, bueno, aquí no, en los experimentales no se manipula la variable. Simplemente se recoge la información tal cual como se dio. Mientras que en los experimentos puros y en los cuasi experimentales sí se manipula la variable independiente. Porque se trabaja con un grupo, por ejemplo, en el grupo experimental se trabaja con un grupo control y un grupo experimental. Pueden haber pruebas antes, pruebas después. Y lo importante en los estudios experimentales es que la selección de los sujetos es de manera aleatoria. Aleatoria. Muchas veces ni ellos mismos saben quiénes son los sujetos que se están estudiando, ¿no? Entonces, estos son de manera aleatoria, ojo con eso. ¿Qué es lo que diferencia a los estudios, a los cuasi experimentos? En los cuasi experimentos no se trabaja con, o sea, no se seleccionan grupos de manera aleatoria, sino que hay grupos intactos. Ustedes seleccionan, esos cuasi experimentos son los que realizan perfectamente, siempre los hacen los estudiantes para probar medicamentos, para probar efectos de medicamentos, los de anestesiología. Les pongo el ejemplo porque ellos son los que hacen cuasi experimentos. Los demás casi todos son observacionales, mientras que la gente de anestesiología sí trabaja con estudios cuasi experimentales, porque ellos trabajan con los sedantes, con los medicamentos que ellos utilizan. Entonces, aquí los pacientes no se seleccionan de manera aleatoria, sino que ellos dicen, vamos a trabajar con un grupo de pacientes que se le ha hecho cesárea, por ejemplo. Entonces, el grupo con cesárea de tal tipo, o con cirugías de determinada cirugía, y seleccionan a todos aquellos pacientes que van a hacerle X tipo de cirugía. Entonces, ya están seleccionados, por eso se llaman grupos intactos, porque son grupos que están previamente seleccionados por el investigador. Viene la otra clasificación de los diseños, que es según la cronología de las observaciones. Y ahí son estudios prospectivos y estudios retrospectivos. Los estudios prospectivos siempre son estudios de campo, muchachos. Recuerden eso. ¿Por qué? Porque estamos trabajando, recolectando datos a medida que pasa el tiempo. Los estudios prospectivos son siempre estudios de campo, mientras que los estudios retrospectivos siempre son documentales, porque estamos estudiando hechos que ya sucedieron. Entonces, son estudios longitudinales, tanto el prospectivo como el retrospectivo es longitudinal, pero uno es, digamos, a medida que pasa el tiempo, vamos a decirlo así, hacia adelante, mientras que el retrospectivo es hacia atrás. Pueden estudiar 5 años pasados, 10 años pasados. Por eso es que dice, estudio longitudinal que se diseña y comienza a realizarse en el presente. Y se va recolectando datos a medida que pasa el tiempo. Mientras que el estudio retrospectivo es un estudio longitudinal que se realiza en el presente con datos del pasado. Claro, se tiene que realizar en el pasado, pero tú trabajas con datos del pasado. Su inicio es posterior a los hechos estudiados. Tú quieres trabajar con pacientes de 5 años a un quinquenio. Lo ideal es, sobre todo en los estudios retrospectivos, trabajar de 3 años en adelante, que tú puedas establecer comparaciones. Porque a veces quieren trabajar un solo año no te dice nada. No te va a decir nada
qué pasó, es decir, no hay forma de tú establecerte una hipótesis o decir, mira, esto sucedió así, esto puede suceder. ¿Por qué? Porque con un año no, en cambio he estudiado 2 años, 3 años y es diferente. En cambio, el estudio prospectivo, tu estudio es prospectivo y es longitudinal. Tú vas estudiando a medida que va pasando, a lo que van sucediendo los hechos. Muchos de ustedes trabajan con estudios prospectivos también. Ya casi no trabajan con retrospectivos, que también los acepta la comisión de posgrado, los acepta los estudios retrospectivos. Pero lo ideal es mejor buscar estudios prospectivos con pacientes que tienen ustedes a la mano diariamente. Entonces, fíjense, según el propósito del estudio, son experimentales y observacionales. Según la cronología de las observaciones, son prospectivos y retrospectivos. Según el número de mediciones, son longitudinales y transversales. Y según la procedencia del dato, son de campo y documentales. Aquí están las 4 clasificaciones de diseños que se utilizan generalmente. Ojo con esto, muchachos. Ya vimos entonces, vimos el tipo de investigación, ya sabemos qué tipo de investigación tenemos, con qué diseño vamos a trabajar, si va a ser tu estudio va a ser de campo, va a ser documental, va a ser retrospectivo, va a ser longitudinal. Y luego vamos a seleccionar vamos a trabajar con nuestra población. Aunque claro, muchachos, esto es simplemente un procedimiento didáctico, porque ustedes saben que cuando ya comienzan a trabajar van a saber con qué población van a trabajar, ¿no? Entonces, la población, esta es la población, está la unidad de análisis y está la muestra. La población es un conjunto de individuos, de objetos, de medidas que poseen algunas características comunes, observables en un lugar y en un momento determinado. Entonces, recuerden, la población es un conjunto de elementos que poseen características similares, comunes. La población no es solamente un grupo de personas, ojo, porque confunden mucho cuando a veces yo les pregunto, ¿qué es población? Una población, no, un conjunto de personas, no, una población en investigación es un conjunto de elementos, de casos. Pueden ser individuos, pueden ser objetos, pueden ser, porque por ejemplo, fíjense ustedes, si un veterinario está haciendo un estudio, una investigación, está trabajando con animales, y esa es su población. Está un ingeniero haciendo un estudio de transporte de vehículos, su población van a ser los vehículos. Entonces, esa unidad de análisis va a ser los sujetos que van a ser medidos. Si tú vas a trabajar con pacientes, esa es tu unidad de análisis. Vas a trabajar con ganado vacuno, esa es tu unidad de análisis, ¿no? Y la muestra es un subconjunto representativo del universo población, ¿no? La población es el conjunto completo. La muestra es una parte de esa población y que hay diversos tipos de muestras y eso lo vamos a ver. O sea, son varias clasificaciones de muestras que todas esas las vamos a ver. Entonces, las características de la población, fíjense, tiene que ser homogénea, que todos los elementos de la población tengan las mismas características según las variables. Por eso es que se utiliza mucho los criterios de inclusión y de exclusión, ustedes lo utilizan para seleccionar su población con la que van a trabajar. Ustedes establecen, vamos a trabajar con hombres, vamos a trabajar con mujeres, cuáles son las edades, qué tipo que van a excluir a aquellos que tengan determinadas patologías. Entonces, es necesario que ustedes tengan eso. Entonces, otra cuestión, deben definir bien el tiempo con la población, el tiempo de la población con la que van a trabajar. Dice periodo de tiempo donde se ubicará la población de interés. Determinar si el estudio es del momento presente o si se va a estudiar una población de 5 años atrás. Eso tienen que definir. El tiempo que ustedes van a estudiar esa población. Luego el espacio. ¿Dónde van a hacer ese estudio? ¿En qué servicio lo van a hacer? Eso es importantísimo. Y luego la cantidad. Porque dependiendo del tamaño de la población, ustedes pueden tomar muestra o no. Porque a veces uno puede trabajar con la población completa, porque no hay necesidad de tomar muestra.
porque la población es accesible. Si la población es accesible al investigador, no requiere tomar muestras. Ahora, si tiene poco tiempo, la población es muy grande, para esa sola persona, ustedes como son uno solo y tienen un tiempo determinado para recoger la información, entonces muchas veces toman muestras. Okay. En cuanto a la población, hay dos tipos de población. Está la población finita y está la población infinita. Generalmente ustedes trabajan con población finita, porque es un número determinado de población. Ustedes saben cuánta es la población. Mientras que la infinita no se sabe cuánta es. Así como dice, por ejemplo, estudiar una población de insectos o estudiar el número de, ¿cómo se llama?, de buhoneros, que eso es una población infinita, eso no sabe cuántos son. Entonces, pero generalmente nosotros trabajamos con población finita y con población infinita. Pero para los dos, hay fórmula para trabajar, seleccionar la muestra con población infinita y con población finita. Ok, ya sabemos lo que es población, ya sabemos cuáles son los requisitos de población, y ya sabemos que hay los dos tipos de población. Entonces viene el muestreo, ¿no? Por eso dice, el muestreo es indispensable para el investigador cuando es imposible estudiar a todos los miembros de una población, debido a problemas de tiempo, de recursos, de esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que representa la población? ¿Qué es lo que es, la muestra? Es un subconjunto de esa población. Y dice que debe ser representativa. ¿Qué significa eso? Que el tamaño de la muestra debe representar realmente a la población. Por eso es que hay una fórmula que establece para eso, u otros autores dicen que pueden ser el 30% de esa población. Yo una vez vi un trabajo de investigación en donde tomaron el 2%. Imagínate tú, el 2%, eso no te representa en nada a la población. Lo mínimo que se debe trabajar con una población para sacar una muestra es el 30%. O si no, aplicar la fórmula. Que existe la fórmula. Eso no hay problema. Entonces, ¿cuáles son las razones para seleccionar una muestra? Primero, ahorrar tiempo. Estudiar menos individuos es evidente que lleva menos tiempo. Ahorrar costos. Y más en estos momentos. Imagínense que ustedes tienen que aplicarle un instrumento de recolección de datos a 500 pacientes. Eso es elaborar 500, imprimir 500 hojas, o dependiendo si son 2 o 3 hojas, dependiendo del número de ítems que tenga el instrumento de recolección de datos. El otro es aumentar la calidad del estudio. Porque mientras más reducido es el número de individuos, la medición puede ser más exacta. Me puedo dedicar más tiempo a ello, ¿no? Y eso, la selección de la muestra específica, dice, permitirá reducir la heterogeneidad de una población al indicar los criterios de inclusión y de exclusión. Recuerden eso. Perfectamente, ustedes todos trabajan siempre incluyendo criterios de inclusión y criterios de exclusión, porque interesa que su población esté bien definida, bien determinada. Entonces, ya les decía a ustedes que hay dos tipos de criterios para seleccionar el tamaño de la muestra. Están los criterios estadísticos, mediante fórmulas para calcular el tamaño de la muestra, y también a través de las tablas Harvard. Y están los criterios expuestos por la literatura, que yo les mencionaba ahora. Hay algunos autores que hablan de que mientras más grande sea la muestra, hay menor sesgo, ¿no? Dice, se recomienda usar una muestra tan grande como sea posible, por cuanto una muestra de gran tamaño tiene mayores posibilidades de ser representativa de la población. Y también te permite que haya menor margen de error. Mientras más pequeña es la muestra, la posibilidad de errores, de margen de error, es más grande. Mientras más grande es la muestra, menor va a ser el sesgo, menor va a ser el riesgo de errores.
el margen de error. Entonces, fíjense, esta es la muestra, la fórmula, tanto para población finita como para infinita. Esta muestra, estas fórmulas también están explicadas en el módulo de metodología que yo les envié. Esta es la tabla Harvard, que se toma en cuenta dependiendo del tamaño de la población, van tomando la cantidad que aparece ahí, y arriba aparece más o menos 1% de margen de error, más o menos 2%, más o menos 3%, y así sucesivamente. Va aumentando el margen de error, ahí se ve, a medida que disminuye el tamaño de la muestra. Mientras más alta es la muestra, mientras más alta, el margen de error es mínimo. ¿Ves? Ahí se ve. Muy bueno, muchachos, muchas gracias. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a ver ahora, entonces la próxima vez comenzamos con los tipos de muestreo.